Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal LM Cuernavaca, nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar con el tema, pues, de la experiencia pascual de Jesús resucitado y vamos a encomendarnos al Señor a través del Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Pasamos entonces ahora a la perspectiva eclesiológica. Y con ello nos referimos a lo que piensa la iglesia. Eclesiología es el estudio sobre la iglesia. Resurrección de Jesucristo y comunidad eclesial. Fíjense que la nueva presencia salvadora de Jesús entre los discípulos fundamenta no solo la esperanza, sino también una nueva agrupación de los discípulos en torno al Señor presente de una nueva forma. Y con los datos del Nuevo Testamento, lo mejor concuerda es la idea de una fundación de la iglesia a lo largo de toda la actividad de Jesús, tanto terrena como gloriosa. Y este es el elemento básico de la formación de la iglesia. Muchos decimos que la iglesia nace en Pentecostés y bueno, todo lo que ya implica, ¿no? Lo que es posterior a Pentecostés. Pero la iglesia se viene formando desde que Jesús, en su vida terrenal, fue llamando a los discípulos y fue proclamando el reino de Dios y fue colocando a los apóstoles, a Pedro al frente de la iglesia, como la roca sobre la cual edificará su iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, Jesús ya viene formando a la iglesia, digamos, el camino para llegar a Pentecostés, esta fiesta solemnísima del envío del Espíritu Santo, solo es la consolidación de lo que Cristo en su vida terrena ya ha ido fundando, que es la iglesia. Y el acontecimiento de la resurrección es el trasfondo de lo que la iglesia cree. Es digamos, el punto central de la iglesia. Y cuando llega Pentecostés es la reafirmación de aquello que ya en la esperanza tenían con credibilidad, la esperanza del Señor resucitado. Entonces la fiesta de Pentecostés ya es una reafirmación y continuación de la iglesia, y que ya Jesucristo mismo lo ha hecho, comenzando desde su vida ministerial en la tierra, ¿verdad? Y pasando por el acontecimiento de la glorificación en su resurrección y ascensión al cielo. ¿Verdad? Bien, entonces, este es como el punto fundamental de la perspectiva eclesiológica. Ahora, en el movimiento de convocación del Jesús terreno, en su círculo de discípulos, sus comidas,
en especial la última cena antes de la muerte, hay vestigios prepascuales de la iglesia que pudieron utilizarse como materiales de construcción en la nueva situación de después de la Pascua, tal como observaremos en la iglesia la iglesia de las iglesias fundantes, es decir, las iglesias de Juan, de Mateo, de Lucas, esas iglesias que ya se están fundando, la iglesia de Marcos, que van empezando a fundar la iglesia universal. Entonces, aquí en este círculo de Jesús, sus movimientos, sus convocaciones, sus discípulos, sus comidas, todo lo que hacía el Señor, tenían que ver precisamente con una fundamentación de la iglesia. Entonces, em, la cena tiene un valor importantísimo y es un valor que tiene que ver con la entrega, ¿verdad? De esa misión ahora de la iglesia, ¿verdad? El hecho de decirle a sus apóstoles, tomen mi cuerpo, tomen esto es mi cuerpo, tomen este cáliz es mi sangre, pues son las cosas que puede el Señor dar para que la iglesia tenga un sentido de pertenencia. ¿No? Entonces, la última cena tiene que ver entonces precisamente con una cena prepascual, que lo que celebraremos después es la cena pascual o el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Con el pan y el vino. Eso por un lado, hermanos. Por otro lado, las narraciones de la ascensión, Hechos capítulo 1, versículo de 3 a 9, y Lucas 24, del 50 al 52, manifiestan un carácter marcadamente eclesial. 40 días, número simbólico de preparación durante los cuales les hablaba del reino de Dios. Hechos del 1 al capítulo 1, versículo 3. Y también la narración de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13. Entonces, muestra una perspectiva eclesial en la plenitud de la Pascua, en la cincuentena, número simbólico de plenitud, donde por la fuerza del Espíritu los discípulos comienzan su predicación del reino del resucitado, y así Pedro confiesa el testimonio pascual: este Jesús, Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Y aquí comienza lo que les decía la vez pasada, que lo primero que hacen los discípulos es salir a proclamar que Jesús ha resucitado, y se lo dicen a aquellos que tuvieron que ver con la muerte de Jesús. ¿Ah? Entonces, cada vez que los encuentran, les dicen, callen, no hablen de Cristo, de Jesús. Ahora las mismas autoridades mandan a callar a Pedro y a Juan, que son los primeros discípulos que salen a predicar el Evangelio y anunciar que Jesús ha resucitado. Y entonces en la cárcel, ¿verdad? Y en el juicio a Pedro y a Juan les dice el mismo Pedro, ¿no? Ustedes mandaron a matar a Jesús, ¿no? Pero sabemos y somos testigos de que Él ha resucitado. Toda la iglesia fundante ya tiene ese pensamiento, ¿verdad? Característico de nuestra fe cristiana, la resurrección eh, evidente de Cristo Jesús. Bien, esta nueva agrupación de los discípulos, ampliado por el evangelista Lucas por la narración de la ascensión y Pentecostés, y en los otros evangelios por las narraciones post-pascuales, encuentra sus raíces en las apariciones y en la misión de predicar y bautizar. Mateo 28:19. Y así, todas las cristofanías acaban con una palabra de misión. Lucas 24, del 44 al 49, Juan capítulo 21 al capítulo 23, Hechos capítulo 1, versículo 8, Marcos capítulo 16, versículo 15. Para todas las cristofanías, las manifestaciones de Cristo es misión. Y esa misión tiene dos cosas: predicar y bautizar. Entonces, predicaban y bautizaba Pedro, Juan y los demás apóstoles conforme iban siendo enviados a las diferentes comunidades. Y aquí viene algo también muy interesante que nada más voy a hacer paréntesis. Em, los apóstoles van a diferentes comunidades ya con una clara connotación de la fe pascual, pero también a un lugar totalmente designado, ¿no? Entonces, eh, Lucas a tal comunidad, Marcos a tal comunidad,
Santiago en tal comunidad, Santiago, el pariente de Jesús, se queda en Jerusalén, y cada uno de los discípulos y especialmente los apóstoles saben a dónde van a tener que ir a predicar el Evangelio. Y Pablo viene como a ir testificando lo que ya otros han ido adelante, por esto que Pablo también va a decir, ¿verdad? Que en aquel momento cuando dicen yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, entonces Pablo dice, pues entonces estamos divididos, pues no estamos divididos, somos una sola iglesia, ¿no? Pero él va reafirmando la fe en algunas comunidades donde ya ha pasado Pedro, ya ha pasado Juan, ya ha pasado otros apóstoles, y él va confirmando en la fe, ¿verdad? Y Pablo, donde ya ha predicado y no ha pasado ni un apóstol, predica y después vuelve a ir para reafirmar la fe, ¿verdad? Entonces Pablo viene como darle ese punto, ¿verdad? Y eh, ese punto fundamental de la conciencia de una verdadera fe nacida de este acontecimiento post-pascual, ¿no? Después de la Pascua, después de los 50 días, ¿verdad? Y como bien lo decimos, los 50 días es la plenitud. Entonces es un número simbólico del que habla en el que Cristo envía a sus apóstoles, ¿verdad? En ese momento de tranquilidad, de paz y de emociones del Espíritu que descienden sobre los apóstoles, es decir, los dones, y en ese momento son enviados, ¿verdad? Entonces ya tienen una fuerza que es capaz de mover montañas y es capaz de mover los corazones. Y ahí van los apóstoles predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces ahí van manifestando a Cristo Jesús. Es esto entonces lo que convierte a los discípulos en apóstoles de Jesucristo, el haber visto a Jesús resucitado y el recibir la misión convirtiéndose en testigos cualificados del Evangelio de la iglesia. Para entonces, esos apóstoles, que apóstol significa enviado, se hacen así acreedores a esa palabra o a ese envío misionero porque han visto a Jesús resucitado. Lo han visto con sus propios ojos, lo han testificado a sus hermanos, lo han vivido y ahora van en un avance, ¿verdad?, de extensión del mensaje a todos los pueblos. Ir predicando e inclusive ir bautizando, ¿verdad? Y encontramos inclusive la predicación de otros que son diáconos o que son los diáconos que eligió Pedro para su apoyo y otros que ya van anunciando el Evangelio en algunos otros lugares recónditos, y es a través de los caminos, donde muchos que han conocido ya el mensaje de Jesús lo van regando en el camino, ¿verdad? Van anunciando, y así es como se va extendiendo la misión, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante, puesto que la misión no es esperar a ver quién llega, sino la misión se va dando conforme vamos predicando nosotros el Evangelio y vamos avanzando poco a poco, como si fuéramos de casa en casa, pero en aquellas épocas, es decir, en el camino, ¿verdad? En el camino me refiero a los caminos donde hacían comercio, en los caminos donde hacían el trueque, en el camino donde tenían que ir a otras ciudades e ir predicando. Y ese texto de Felipe, que va en el camino y se encuentra con el etíope y le predica, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo, y apenas es bautizado el etíope, Felipe es trasladado a otra ciudad. Entonces, vemos que el camino precisamente es donde el Señor se va haciendo presente. Y por eso le habían puesto a la primera iglesia, a las primeras comunidades, los seguidores del camino, porque también Pablo va en el camino, ¿verdad? En Damasco, y allí es donde recibe el mensaje, donde es tumbado al suelo para recibir el mensaje de Jesús y comenzar su conversión. Entonces, el camino siempre es ese lugar, ese ambiente donde se predica, ¿verdad? Entonces, en el camino es donde predicamos, ¿no? La Legión de María también tiene ese sentido, ¿verdad? Y lo recuerdo porque en las misiones de extensión y cultivo de la Legión de María, eso se hace, ¿verdad? Ir caminando y en la calle ir predicando, anunciando, convocando, visitando casas, negocios y demás, para llevarles un pequeño mensaje, ¿verdad?, del movimiento, o en este caso aquí ya podemos englobar a otros movimientos que también hacen ese tipo de misión, ¿verdad?, de ir
predicando en la calle, anunciando a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cerrando este paréntesis, es muy interesante para descubrir cómo la iglesia ha sido extendida, ¿verdad? Bien, cómo se ha predicado el evangelio a otros lugares. Fíjense que también, además de la resurrección, fundamenta el perdón de los pecados y la paz escatológica, ¿verdad? Aparte de la predicación y bautizar, también hay una fundamentación del perdón de los pecados y la paz escatológica, Juan 20, 19 al 23. Y al mismo tiempo, el resucitado se encuentra con los discípulos al compartir la mesa con el signo del comer. Se encuentra otra vez y de una forma nueva con y entre los suyos. Lucas 24, 30, Juan 21, 9 al 14. Entonces, el mismo camino que van recorriendo, se habla del perdón de los pecados y la paz del mundo, ¿verdad? Digamos, la paz escatológica, la paz del mundo y la paz de los últimos tiempos. Bien, y al mismo tiempo va conviviendo el mismo Señor resucitado al compartir la mesa con y entre los suyos, ¿verdad? Ese texto maravilloso a mí me encanta cómo se presenta a Jesús a la orilla del lago y están pescando por allá Pedro y los demás, ¿verdad? Y les dice, si han pescado algo, no, pues que no, ¿verdad? Entonces echen la red al otro lado, ¿verdad? Y en eso dice Juan, es el Señor, ¿no? Y en ese momento dice la Escritura que apenas dijo, es el Señor Juan, Pedro se aventó al lago y nadó hasta donde estaba Jesús. Y Jesús ya había preparado inclusive las brasas y ya se había cocido un pez para comer. Entonces Jesús se aparece a sus discípulos también para compartir el signo del encuentro con y entre los suyos. Y aquí pues unos signos claros de encuentro con el resucitado, presente con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las cristofanías, puesto que no solamente se aparece a ellos, sino que va actuando en toda la etapa de la historia de la salvación hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, las cristofanías de Jesús son tan reales, ¿verdad?, que se manifiestan también en nuestra misma vida real, ¿verdad? Por eso es importante reconocer el camino que Cristo ha realizado y la experiencia pascual de aquellos que fueron los testigos oculares de la resurrección y que a su vez lo transmitieron, ¿verdad?, lo extendieron, lo transmitieron a los demás. Ya se ha llegado a nuestros tiempos. Ahora, la resurrección de Jesús como revelación definitiva de Dios fundamenta también la comunidad apostólica como norma y fundamento de la iglesia a través de todos los tiempos, ya que no, ya que no hemos de esperar ninguna revelación pública antes de la glorificación, antes, perdón, de la de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que a través de los tiempos, a través de toda la historia que hemos vivido, em, no habrá otra gran revelación pública, sino solo la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo veamos venir de gloria en gloria, cuando lo veamos venir, como dice, así como lo vieron irse en su ascensión, hacia de regresar Cristo, ¿verdad? Entonces dice que no habrá otra manifestación o otra revelación pública, ¿verdad? Así como el mismo Cristo en medio de la comunidad, o la misma iglesia reunida en Pentecostés, en otro Pentecostés, por ejemplo, ¿no? Que dijeran, estamos en otro Pentecostés y aquí va a bajar el Espíritu Santo y va a estar la Virgen María con nosotros y los apóstoles. No, pues no, no. La última gran revelación la dará el mismo Cristo, tal cual como se fue al cielo, tal cual regresará. Y aquí vivimos los sacramentos de la fe o los misterios de la fe, que nos llevan precisamente a prepararnos a esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que por eso decimos cada año, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos, ¿verdad? Tomando las palabras del Apocalipsis en el tiempo de Adviento y Navidad, porque estamos otra vez esperando su presencia. Y no solamente en tiempo de Navidad y Adviento, sino que lo decimos en cada Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección,
ven, Señor Jesús. Entonces, en esa espera de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ya será pública, todo el mundo lo verá y ahí se juzgará a vivos y difuntos. ¿Cuándo será eso, hermanos? Ese es el gran misterio de nuestra fe. Por eso preparémonos constantemente a vivir los sacramentos de la Iglesia. Entonces la Escritura con el Nuevo Testamento como libro central y el Antiguo Testamento como camino hacia Cristo se convierte en el testigo escrito cualificado de esta iglesia primitiva. Es la palabra inspirada, ¿verdad? Por esta razón, y para la iglesia y en el caso particular de la resurrección, no solo interesa llegar a lo que podríamos decir ipsi- ipsissimun querigma paschatis, ¿verdad? El gran mensaje de la resurrección o el gran mensaje de la Pascua, o la experiencia de transmisión y de la vivencia pascual de las comunidades primitivas, ¿sí? O la teología, como le llaman ahora actualmente, redaccional de la resurrección, ¿no? Para la iglesia entonces y para la teología los tres niveles importantes ya los tres niveles son importantes ya que todo el texto es palabra de Dios y en su totalidad la comunica la revelación de Dios atestiguada por la comunidad primitiva eclesial, ¿verdad? Entonces, en ese camino, ¿verdad? De nuestra fe, tenemos que ver con esos acontecimientos que pues nos hacen vivir una experiencia fundante, ¿verdad? Y eso también es lo que vive o experimenta la iglesia, ¿no? Vamos a buscar esta última parte. Kerygma paschatis. Ipsissimun significa lo más alto o el yo más intenso, ¿verdad? Que es precisamente lo más alto, el querigma, el mensaje más alto, ipsissimum se llama, o ipsísima verba, ¿verdad? O verbo, que es la máxima palabra o la palabra más alta, que es precisamente el anuncio, querigma es el anuncio, pachatis la Pascua, ¿verdad? Entonces viene, digamos, es lo más intenso de la iglesia, la ipsissimum querigma pachatis. Entonces, la palabra más importante es el querigma o el mensaje pascual, ¿verdad? El anuncio querigmático, como le solemos llamar también aquellos que entran en el catecumenado. Por eso me detuve aquí porque em, un bautizado, por ejemplo, un niño bautizado, un bebé, la experiencia pascual de resucitado que debe tener el niño, lo tienen sus padres y sus padrinos, por eso lo llevan a bautizar. Ese es lo importante. Y el niño va a ir aprendiendo también a través del camino por sus padres y padrinos el testimonio del resucitado, ¿verdad? Pero cuando una persona es adulta, está en el grupo del catecumenado, se está preparando para recibir el bautismo, comunión o confirmación, cualquiera de los sacramentos, ya es ahí el anuncio querigmático, precisamente, no en orden solo al bautismo, a recibir los sacramentos, sino en orden a la resurrección. Entonces ahí es donde debe de tener uno el punto central. Eso refiriéndome a este dos aspectos que tanto la predicación como el bautismo. Pero para los que ya estamos bautizados, ya hemos avanzado en nuestra vida sacramental, vamos constantemente a la iglesia, somos predicadores, estamos en catequesis, somos agentes de pastoral, hacemos nuestro apostolado, demás. Ahí, hermanos, ahí
En ese punto, nuestra fe debe ser aún mayor, ¿verdad? Y nuestro testimonio debe ser aún mayor. Por eso se llama Sisimum Kerigma Paschatis, ¿verdad? Porque es el anuncio de las palabras con mayor grado, ¿verdad? La resurrección del Señor. ¿Sí? Bien, entonces para la iglesia, entonces esto es muy importante, la palabra de Dios en su totalidad, que revela el misterio de Dios atestiguada ya por la primera comunidad cristiana, ¿verdad? Y los apóstoles. Ahora, resurrección y misterio, el misterio pascual es en síntesis dinámica de muerte y resurrección, es un dinamismo. Y la muerte de Jesús en efecto es tal que por su esencia más propia, desemboca en la resurrección, muerte encaminada hacia esta. La muerte de Cristo no es la finalización de una etapa de su vida, como nosotros, ¿verdad? Al morir pasamos de esta vida terrena a una etapa nueva, ¿no? Aquí no, con Cristo es la muerte es encaminada hacia la resurrección, puesto que resucitará de entre los muertos, él siendo el primogénito de entre todos, ¿no? Y por eso hablar de la resurrección de Jesucristo es situarse en la dinámica pascual, ya esbozada con la Pascua judía. De ahí que podemos hablar de tres dimensiones del misterio pascual, ¿verdad? Que deben tenerse siempre presentes, ¿verdad? La primera es la muerte, la que está en cuestión. Esa es la primera dimensión, ¿verdad? Es la muerte la que está en cuestión. La humanidad está vinculada a la muerte, máxima expresión de la limitación humana y de su pecado. Romanos 5, 18 al 19. Y Jesucristo con su muerte asume esta situación radicalmente. Filipenses 2, 8, Juan 10, 7. Entonces, la primera dimensión a la cual está sometido, digamos, la cuestión del misterio o el dinamismo, muerte y resurrección, es precisamente con la misma muerte, ¿verdad? Con la muerte de la humanidad, ¿sí? Que está vinculada a las limitaciones humanas, nuestras limitaciones, ¿verdad? Y sobre todo a nuestro pecado. Bien, entonces, como decía el Evangelio, también si ustedes no creen en mí, ¿verdad? Eh, morirán en sus pecados, precisamente. Para la humanidad morirá por la limitación humana propia del hombre, ¿verdad? Y moriremos también si hemos pecado y si no creemos en Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra fe cimentada en Cristo Jesús y nuestra fe está cimentada en este grado sublime de que el Señor me ha perdonado mis pecados y vivo precisamente conforme al Evangelio, entonces esa muerte que parece que no hay nada, tendrá una esperanza cierta. Bien, esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, la vida surge de la muerte. La resurrección no es un acto que siga a la muerte, sino que surge de ella. Si el grano de trigo no muere, Juan 12:24, ya que la resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte y una forma definitiva. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Entonces la vida surge a través de la muerte. Dicen por ahí que tenemos que morir a ciertas cosas para poder vivir. ¿Sí? Y a veces necesitamos nosotros ir dejando, ¿no? Como podríamos decirlo ahora, ¿no? Hay que dejar cosas, hay que dejar cargas, hay que dejar aquello que nos impide vivir, ¿no? Entonces hay que renunciar, ¿no? A algunas cosas para poder vivir, ¿no? Hay que, dicen por ahí, romper el cordón umbilical con algo en el que estemos muy sujetos, ¿verdad? Y que no nos deje vivir, ¿sí? Entonces, ese camino de Jesús, la vida surge a través de la muerte, es precisamente el poder desligarse de ese acontecimiento de la corrupción del cuerpo, ¿verdad? Puesto que de la misma muerte surge la vida, ¿verdad? Y entonces hay una nueva oportunidad.
Y Cristo precisamente pasa en este acto, ¿no? La resurrección no es un acto que siga la muerte, sino que surge de ella. Y la resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte de una forma definitiva, ¿verdad? Entonces Jesús vence a la muerte totalmente. Por eso es el primogénito de entre los muertos, el primero entre todos. Y que de alguna manera nosotros también resucitaremos, como bien lo dice el mismo Jesús, y como bien lo decimos en nuestra profesión de fe, resucitaremos tal cual como Cristo ha resucitado. Bien, sobre todo aquellos que han actuado justamente, ¿verdad? Porque también dice la Escritura, unos resucitarán a la vida eterna y otros resucitarán para la muerte eterna. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? Por eso decimos que la cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y nos ha preparado a través de la oración, de la limosna, del ayuno, de las obras de caridad, eh, acercándose también al sacramento de la confesión, de vivir un tiempo especial de gracia, para que durante eso se haga, eso se haga algo cotidiano en la persona, algo que pues sea parte de nuestra vida y podamos seguirlo haciendo durante la Pascua, durante toda nuestra vida. Pero si nada más es por tiempos, entonces pues no tiene sentido hacer limosna, hacer oración, ayunar o hacer obras de caridad, haber sido confesado o haber pedido perdón por mis pecados, que pasando la Semana Santa vuelvo otra vez a mis cosas, ¿no? Eh, ese ya no es el sentido. El sentido es que esto que nos está preparando se nos haga algo ordinario, algo común, algo que nuestra vida siempre la llene, ¿verdad? Si aquí durante la cuaresma aprendí a hacer oración, la tengo que seguir haciendo. Si aquí en la cuaresma aprendí a hacer obras de caridad, tengo que seguirlo ejecutando. Si aquí en el tiempo de cuaresma aprendí a hacer ayuno, hay que esforzarse por hacer ayuno en otros momentos, ¿verdad? Y así cada una de las cosas ya no sería una preparación, puesto que ya la estamos viviendo. Esa es la finalidad de la Pascua, ¿verdad? Bien, entonces morimos algo para resucitar algo y a través de la muerte surge la vida, la resurrección, ¿verdad? Cuando uno nace, dicen por ahí también algunos psicólogos y demás, que cuando uno nace, morimos a la madre, ¿verdad? Morimos a nuestra madre, salimos del vientre materno, morimos a esa seguridad que estaba ahí y salimos a una vida nueva, totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, no podemos entrar en el pensamiento de un bebé, puesto que un bebé no sabe lo que está aconteciendo todavía. Estando en el vientre, conoce algo. Salir del vientre conocerá más. Entonces, es dejar algo, ¿no? Morir a algo. Bien, tercera dimensión. Todo esto es obra de Dios. Entonces, el carácter misterioso de este paso, Pascua Pace, en latín, de muerte a vida, hace que percibamos la obra de Dios. Y es algo insistente en el Antiguo Testamento cuando habla de la Pascua judía. Esta es su obra, ¿verdad? Por eso cuando uno eh, vive la experiencia de una cena pascual judía, ¿verdad? Siguiendo los lineamientos y los ritos propios de una liturgia, perdón, una celebración de última cena, o de una cena judía, mejor dicho, si uno lo va siguiendo, o lo va siguiendo, verá que hay una de las partes casi centrales de la celebración de la cena judía, en la que el más pequeño habla, ¿por qué esta noche es tan diferente como las otras noches? ¿Qué diferencia tiene, no? Y es precisamente esto, ¿no? El paso, ¿verdad? Estás dejando, estás muriendo algo y de esa muerte surgirá algo nuevo, ¿no? Estás muriendo a la esclavitud del pecado y de la muerte a una vida nueva. Entonces, esto es obra de Dios, esto es obra del Señor. Entonces hay un carácter misterioso de este paso, Pascua Pax en latín, de muerte a vida, que percibimos la obra de Dios, ¿verdad? Y por eso los salmos que se rezan durante la cena judía, después de haber celebrado en la cena, o sea, tal, comer la carne, el cordero, ¿verdad? Vienen los salmos de alabanza, todos los aleluyas,
las glorificaciones a Dios Salvador del pueblo que los ha liberado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Hablando en sentido del pecado, pero aquí estamos hablando en el sentido de la esclavitud, sometidos a un pueblo, ¿verdad? Y los rescata de ese pueblo para ir a una nueva tierra que emana leche y miel. ¿Sí? Bien, es algo entonces insistente en el Antiguo Testamento cuando habla de la Pascua judía, como esta es su obra, obra de Dios. Queda claro entonces que se repite en plenitud de la Pascua de Jesucristo, Gálatas 1:12, puesto de relieve por la más antigua tradición litúrgica pascual. Sí, entonces, en ese sentido, la cena judía se convertirá en el preámbulo de la cena pascual de Jesucristo, puesto que también hay liturgia. Ahora sí que podemos poner la liturgia de la última cena de Jesús, tal como la vivieron los judíos, pero ya con la tonalidad, ¿verdad?, del paso de Cristo, su éxodo de Cristo, ¿no? De pasar de la muerte a la vida, de entregar la vida por sus amigos, ¿no? Y entonces hay un ritual que te va especificando los momentos de la cena judía y también cómo Jesús actuaba, ¿verdad? Dentro de esa celebración de la última cena que Jesús hace con sus apóstoles y va haciendo hasta que llega el punto del pan, del panásimo, de la copa de vino, puesto que son varias copas las que hay dentro de la cena judía, para cuál de todas esas copas fue la que tomó Jesús y dijo, esto es mi sangre. Bueno, todo tiene un proceso, ¿verdad? La cena pascual de Cristo es una cena netamente judía, pero le da un tinte litúrgico, un tinte de culto nuevo, una forma de decir, este es la nueva cena del Señor. Y por eso si decimos, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, decimos, este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces decimos ahí, ¿verdad? Lo que aconteció ahí ya es un acto presencial de Cristo, ¿verdad? En la cena, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿verdad? Después de haber dicho por Cristo, con Él y en Él y darnos la paz, el Padre va a decir, este es el convite festivo. Bienvenidos a la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, pasamos a la cena del Señor, ¿verdad? Sea la hora que sea, ¿verdad? Puesto que la liturgia así lo marca, ¿verdad? Pasamos al convite con Cristo, ¿verdad? Por eso el dinamismo pascual es una realidad eternamente actual y celebrada especialmente en el bautismo, Romanos 6:3, y en Eucaristía, y vivida en la continuidad de las experiencias de las experiencias de muerte, de tal manera que la vida nueva que arranca del misterio de la Pascua llega a su plenitud en el reino, ¿verdad? Oración de las ofrendas de la vigilia pascual. Habría que ver, hay que irnos a esa vigilia pascual que hacemos, que es maravillosa, es una celebración litúrgica impresionante si le damos el toque de cada una de ellas, porque a veces ni siquiera, ¿eh? Más bien hay gente que se preocupa más por si prendió su cirio o no prendió su cirio, y que por qué no se prendieron los cirios y por qué hasta el final, en lugar de vivir la experiencia del misterio que estamos celebrando, ¿sí? La vigilia pascual, ya que Jesús resucitado dice, yo soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Apocalipsis 1:17. Entonces, en ese sentido, la realidad es eternamente actual, ¿verdad? Y en cada celebración, decimos, se actualiza el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Y sea en el altar más solemnísimo, más bonito que hay en el mundo, más ostentoso que hay en el mundo, hasta en la mesa más sencilla donde se celebre la Eucaristía, es eternamente una realidad actual. Cristo se hace presente a través de ese misterio de nuestra fe. Entonces, la Pascua de Jesús resucitado, toda esta experiencia eclesial, la experiencia de los apóstoles, ya está cayendo en un lugar y lo estamos compartiendo ahora, ¿no?
en la predicación, en el bautismo, en la Eucaristía, ¿verdad? Después, con la evolución de la liturgia y también de los concilios, todos los sacramentos deben vincularse al centro de los sacramentos, que es la Eucaristía. Entonces, em, ese es el vínculo, pues, con la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, la última cena, solemos llamarle así, ¿verdad? En la liturgia, es la introducción al trido pascual, al viernes, sábado y domingo, los 3 días de trido pascual, ¿verdad? Nos antecede la cena del Señor. Y antes de la cena del Señor, en algunos lugares, y aquí en nuestra diócesis de Cuernavaca, tenemos la celebración de la misa crismal, ¿verdad? De tal manera que ya nos antecede dos acontecimientos previos al Viernes Santo, ¿no? La misa crismal, donde el obispo bendice y consagra el crisma y bendice los óleos. Y renovamos las promesas sacerdotales de todos aquellos que somos ministros del Señor, ¿no? Y la comunidad que está presente, ¿verdad? Son testigos de esa renovación y testigos de esa bendición y consagración de los óleos y del crisma, ¿no? Pasamos después a la cena del Señor, ¿verdad? Y nos está preparando ya, ¿verdad? Para celebrar aquellos que renovaron el sacramento, su sacramento sacerdotal, aquellos que son ministros del Señor, ¿verdad? Van a acompañar ahora a la comunidad a vivir la experiencia del Triduo Pascual, comenzando con la cena, ¿verdad? Así como cuando eh, nos preparamos para hacer algo, pues desayunamos o comemos, o los que trabajan por la noche o van a salir de viaje, cenan algo precisamente para tener energía, fuerza, igual con la comida, igual con el desayuno, ¿no? ¿Verdad? Entonces es precisamente para tener esa fuerza que nos sea capaz de hacer las cosas, ¿no? De llevar a cabo la obra de la redención. Entonces la Eucaristía es precisamente ese sentido de profundidad que se le dará después como la Eucaristía, centro y culmen de toda la vida cristiana, tal como lo dice el Concilio Vaticano II. Entonces, estas tres dimensiones es la muerte en la que está en cuestión, la vida surge de la muerte, todo es obra de Dios, son las tres dimensiones del misterio pascual que debemos de tener presente siempre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dice Apocalipsis del 1 al 17, capítulo 1, versículo 17 y siguientes: yo soy el primero y el último, el viviente, que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del reino, pero no tengo las llaves de la muerte y de su reino. Entonces, Él tiene la capacidad para abrir o cerrar el reino de la muerte, abrir y cerrar el reino de la vida. Acerquémonos, hermanos, entonces al Señor en estos días que se acercan de la Semana Santa, y vivámoslo no solamente pensando en que me bendiga mi pan el Jueves Santo, que me bendiga mi agua y mi velita el Sábado Santo, no solamente en pasar a darle el beso a la cruz, sino vivirlo, ¿verdad? Esos son signos exteriores que hablan de nuestra fe, pero el signo más importante es el interior, ¿verdad? Tal como está ahí adentro, es como Cristo se ha manifestado en su resurrección gloriosa. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí le dejamos y si Dios nos los permite, nos veremos este viernes con la gracia de Dios. Haremos una pausa durante la Semana Santa y ya regresaremos para ir concluyendo ahora sí esta experiencia pascual. Ya estamos pasando la comunidad eclesial, la comunidad de la iglesia primitiva, cómo se fue desarrollando, pero también vamos a ver ya las últimas cuestiones acerca de este misterio de nuestra fe. Y así concluir un poquito, puesto que para la hora de la resurrección hay mucho tema que abordar, pero vamos a tomar lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Entonces, haremos una pausa la próxima semana, que es la Semana Santa, pero este viernes, primeramente Dios, nos encontramos para continuar hablando de este misterio y que esto también nos anime, pues, a vivir, como les estoy comentando, a vivir realmente una vida espiritual centrada sí, en los signos exteriores, pero sobre todo centrada en los signos interiores, ¿verdad? En el interior del hombre. Vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam.
Oh Dios, que en tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pase pues un excelente día y, si Dios nos permite, nos vemos este viernes con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.